Félix García Morellón, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Por aquí andamos, que se dice, pasando el calor que corresponde, la ración que nos toca. Me parece bien. Pues Cuando lo dices. ah, vamos allá, vamos a hablar. Vamos a empezar a hablar de la ley de memoria histórica, de la ley de memoria democrática, de lo último que se ha aprobado en el Congreso. Tiene que pasar el trámite del Senado y ver si ya aparece como definitiva. Eh, Félix, Sí. cuéntame. Se aprobó los últimos días, pero parece ser que hay diferentes asociaciones de memoria histórica que no están totalmente de acuerdo. Hay otras que la consideran suficiente y válida y que ha sido un avance con respecto a la anterior ley, la de Zapatero. Y bueno, ahí estamos. También desde las opciones libertarias también hay una crítica a la ley por diferentes asuntos, diferentes puntos, y vamos un poco a hablar de ello. Primero, Bueno, vale, básicamente es decir, la ley de memoria histórica sigue siendo en general un problema y siempre es un problema muy complicado, ¿no? Es decir, cómo un pueblo escribe la memoria de lo ocurrido, ¿no? Porque de alguna forma los estudios sobre lo ocurrido, pues ya son bastante amplios, ¿no? Bastante documentados y es difícil, ¿no? Es decir, no reconocer cosas que están acreditadas, que están probadas sobradamente en la bibliografía, te digo, sobre todo lo ocurrido, ¿no? Entonces, los mitos y verdades sobre la guerra civil, eh, un artículo interesante que aparecía de Julián Casanova, eh, yo creo que los datos, de alguna manera, están claros, ¿no? Los datos sustancialmente claros, ¿no? El movimiento nacional fue masacre tras masacre, ¿no? Hasta la victoria final, porque fue una auténtica, si fuera una guerra civil muy brutal, pero en un caso concreto sí que hubo un intento clarísimo, eh, una sublevación militar que desde el primer instante quería imponer la desaparición física de quienes pertenecían al bando contrario, ¿no? mm, Es decir, hay un famoso bando de julio del 36 de Mola, el que dice claramente que el restablecimiento del principio de autoridad exige inexcusablemente que los castigos sean ejemplares, por la seriedad con que se impondrán y la rapidez con que se llevarán a cabo, sin titubeos ni vacilaciones. Hay que sembrar el terror, hay que dar la sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros. Eso fue una proclama, no sí, fue, y fue intencionado. Si de alguna manera los primeros meses, las masacres que se produjeron también, en menor número, pero se produjeron en el bando, en la zona que controlaban el Estado legal, la República. Entonces también hubo la famosa saca de la cárcel modelo de Madrid, pero en Barcelona también hubo bastantes ajusticiamientos rápidos, ¿no? Con el tiro a la nuca de alguna forma, pero fueron unos meses justo en los que predominaba un poco el lema famoso de no matar si no mata, es decir, ante un levantamiento militar que tenía claras intenciones y se veía cómo lo hacía, de hacer una limpia en el país, de hacer una guerra de, no sé qué decir, una sangría, una especie de cura salvaje de lo que ellos consideran decenios y mucho tiempo de enfrentamientos. Al fin y al cabo era la cuarta guerra civil en poco más de un siglo. ¿eh? Pues quiero decirte que ante eso los otros de alguna manera hicieron también sus barbaridades, pero evidentemente muy menores. Por otra parte, lo que todo el mundo tiene claro, es, vamos, me parece que es obvio, es que la, los represaliados brutalmente por el periodo de la República, el que no controlaban, que hubo una especie de enfrentamiento directo, el asalto al cuarto de la montaña en Madrid, es un buen ejemplo, pues hubo más de ese tipo, ¿no? En que la gente toma las armas y bueno, fueron por los militares que estaban en contra, ¿no?
Entonces, lo que sí que es cierto, y yo lo recuerdo de pequeño, ¿no? Cuando ibas a la iglesia, en el pueblo de mi padre, y en la pared de la iglesia principal estaban caídos por Dios y por España, ¿no? Y estaba tú lo recordarás quizás, ¿no? No sé si en Galicia lo hicieron igual. Bueno, lo hicieron en toda España, pero no solo cuando éramos pequeños. Hasta Bueno, hace, yo recuerdo cuando era pequeño que lo vi, quiero sí, pero decirte. hasta hace unos pocos años en muchas iglesias eso ha permanecido y se ha mantenido. Ah, no, 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 estaba sobre piedra y en algunas no la han quitado todavía, o sea Sí, sí, que sí, por eso. supongo que quedará todavía alguna, ¿no? Ujú. Y todavía quedará, no sé dónde estaba, recuerdo, ¿no? La tumba de Cristo de Llano sería una de las iglesias principales de Sevilla, ¿no? Me parece recordar. La Almudena parece ser. No, no sé qué, digamos, eso es obvio, eso es obvio. Bueno, yo no sé Pero, si, no sé si me estoy equivocando de santa o de santo o de virgen, pero sí que es cierto que quedan por ahí tumbas en lugares, digamos, públicos, sí. y en lugares prioritarios, ¿no? O sea, en lugares no solamente públicos, sino más significativos, ¿no? Mm. Entonces, en la gestión de la victoria, claro, impusieron un relato. Porque al final una cosa son los hechos y otra cosa son los relatos de los hechos. Mm. Y la memoria de los pueblos de alguna manera tiene que ver con los relatos, ¿no? Y en el caso de España, pues nos aguantamos durante, pues, claro, evidentemente durante 39 años, ¿no? El 36 al 75 mínimo, con todo un control del mundo de la educación, del mundo social, en el que se hacía una versión, un relato, en el cual los rojos eran los malos, los nacionales eran los buenos y que habían tenido que hacer muy a su pesar eh, eh, una cosa bárbara, no por capricho, sino como castigo espiritual impuesto por Dios para recuperar una historia limpia y no manchada por la mano de gente perversa, ¿no? Mm. Casi cito literalmente, me parece que era el discurso de Franco, estas últimas palabras, según ese artículo del Casanova, que es uno de los buenos historiadores que ha cogido datos de y que tiene la información y que la ha manejado, ¿no? Entonces, desde luego hasta el 48, es decir, la historia de Franco no fue igual todos los años de su existencia, y el estado de guerra que duró hasta el 48, ese que sí que fue durísimo, ¿no? En represión y en todas estas cosas que proceden en estos casos, ¿no? De imponerse por el terror, vamos, en definitiva, sobre todo al principio. ¿eh? Luego ya, una vez que la sangría se había provocado, el poder había sido controlado de verdad y tenía detrás el apoyo correspondiente, la dictadura se permitió ser dictadura, pero más autoritaria que dictadura del terror, como había sido en los años previos, ¿no? Entonces, el problema complicado, ¿verdad? Es que cuando se acaba la dictadura, bueno, hay que ver qué se hace. Y el primer problema serio era la ley de amnistía, ¿no? Aprobada en octubre del 77, ¿no? En la cual no se podían exigir responsabilidades contra los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra el ejercicio de los derechos de las personas. O sea, era una especie de cheque en blanco que obviamente se firmó porque la correlación de fuerzas tampoco daba para mucho más, ¿no? No se juzgó a los verdugos. Eh, y no se juzgó a los verdugos porque, primero, porque habían pasado muchos años y segundo, porque la transición se había producido de una manera diferente. No se hizo lo que se hizo en Italia, no se hizo lo que se hizo en Alemania. Francia, en Alemania. En Alemania no lo hicieron propiamente los alemanes, eso también hay que recordarlo. Lo hicieron más bien las tropas, los derechos de la lucha para desnazificación fue impuesta desde fuera. Y en Francia la des, el desmontaje de todo lo que había hecho Petén con ayuda y con consentimiento de mucha gente, pues también fue fuerte, pero al final en la guerra civil luego la gente termina procurando ir hasta el final, pero te puedes cargar también de sociedad, ¿no? En cualquier caso, la amnistía fue un problema. La ley de la memoria histórica, que se hace, la primera la hace Zapatero, ¿te acuerdas?
la primera que se hace, es la que intenta por primera vez recurrir, es decir, es una ley que molesta obviamente a las derechas, a los que son herederos del franquismo y a los que muchos de ellos nunca han renunciado ni han criticado duramente o sea, no se han retractado, no han mostrado claramente su condena del régimen de Franco. Incluso más o menos han dicho que era comprensible que se hubiera dado esa situación, ¿no? Y que eso cuando dice el PP que ellos nunca han apoyado, que siempre han condenado, bueno, no es cierto, no lo dicen con la boca pequeña, porque al final no lo han llegado a hacer, ¿no? Entonces, esa ley del 77 es la que impedía a hacer nada y impedía también hacer nada por recuperar las víctimas, encontrar sus restos y de alguna manera porque la sociedad en su conjunto también resarciera a las víctimas en su honra, y la resarciera también igualmente, sobre todo en su financieramente, económicamente, es decir, porque hubo familias destrozadas que lo pasaron muy mal, vivieron muy mal, mucha angustia, lo perdieron todo y eso había que hacer una cierta reparación, ¿no? Igual te acuerdas cuando los sindicatos recuperaban parte del patrimonio incautado, ¿no? Ujú. Y otro patrimonio que se les atribuyó ya con proporciones y repartos muy peculiares a los sindicatos que habían nacido durante sobre todo la Comisión Obreras, claro, que es un sindicato que nace en el franquismo. Entonces no se le pueden devolver bienes porque no los tenía, pero sí se le pueden devolver bienes pertenecientes al patrimonio sindical, ¿no? De los sindicatos del Estado, ¿no? Acumulado, que se llama. ¿Eh? Patrimonio sindical acumulado. Es el patrimonio sindical con cuota de los trabajadores. Sí. Entonces en el reparto puedes imaginarte, porque en aquellos momentos la representatividad de comisiones obreras era la que era, tampoco estaba claro cuál era. Hombre, era el sindicato, ¿no? De alguna manera más conocido y el que tenía cierta estructura o cierto funcionamiento, ¿no? Entonces, claro, toda memoria histórica invita a lecturas diferentes y en el caso nuestro es uno más, ¿no? ¿Qué es lo que critican básicamente el grupo de memoria histórica de la CGT, que ya publicó un estudio amplio hace tiempo a propósito de la ley anterior, pero sobre todo había un famoso artículo que se considera infamante, era el artículo 10º, me parece recordar, en el cual se establecía una distinción entre los represaliados antes antes de la fecha alguna fecha del 1 de enero de 1968 y después del 1 de enero de 1968, ¿no? Sí. Con lo cual, ahí prácticamente dejaba fuera a todos a la gran masacre de los años 40 y durante la propia guerra, además y no garantizaba esa reparación, ¿no? Y Unidos Podemos en la reforma actual exigía un cambio, pero con una cuantía que era la mitad, 80.000 euros, ¿no? Entonces, lo cual era una ignominia. Es decir, si vais a hacerlo, hacerlo bien, ¿no? Y si reconocéis que aquella distinción que dejaba fuera a todos, y que ponía una cuantía de 135.000 euros, el admitir ahora incluir a los anteriores, pero con una cuantía que es la mitad, parece como si hubiera represaliados de primera y represaliados de segunda, ¿no? Y entonces parece como si se estuviera pensando más en los represaliados posteriores a esa fecha, lo cual haría que entraran más directamente los de ETA. Claro, entonces Bildu está en el Parlamento, ¿no? En el Congreso de Diputados. Entonces incluiría, y la verdad es que hubo represaliados desde el Lasa y Zabala a otros cuantos más, ¿no? Bastante brutales, ¿no? O sea, saltándose cualquier norma
e incluso los inicuos fusilamientos, esas historias, ¿no? O los grapos de este tipo de personas que sufrieron, y podría incluir, obviamente, incluso a los cerca de 500 muertos que se calcula que se produjeron, asesinatos, vamos, eh, desde el 78 hasta el 82, del 75 hasta el 82. ¿Eh? En la etapa ya de la disolución del franquismo, cuando muere el dictador, hasta el 82, que se suele poner como el momento en que de alguna manera accede el PSOE al poder y parece claro ya que la democracia se ha consolidado, la restauración democrática se ha consolidado, porque sube al poder uno de los partidos que era importante antes del golpe de Estado de Franco, porque el resto de los partidos no existían antes del golpe de Estado de Franco, pero el Partido Socialista sí. Entonces, ese vuelve a aparecer, es la restauración, más que transición, puede llamarse transición, quizás el nombre que ha cuajado, pero realmente es una restauración, es decir, la restauración de la democracia. La democracia imperfecta como eran las democracias de los años 30, no solamente en España, sino en más sitios, ¿verdad? Pero es restaurada ya en otras condiciones. Entonces, el grupo de memoria histórica de la CGT sí se indigna, y yo creo que con razón, ¿no? Cree que es una infamia en que se apruebe se centra sobre todo en eso, que lo consideran lo más llamativo, ¿no? Y cómo se puede aceptar, en atención a las circunstancias excepcionales, se admite unos a partir del 68, pero los anteriores no. Y todas las personas indemnizadas, todas las personas anteriores al 68 tendrían una indemnización de 9.616 euros, que realmente es ridículo, que no hayan sido indemnizadas previamente. Entonces, esta nueva ley, intentando enmendar los hierros de la anterior, e intentando conseguir que hubiera una solución más justa, pues no lo consigue, no lo consigue. E incluso pasan por alto, obviamente, una cuestión que la comentamos tú y yo el otro día, me parece hace poco, ¿no? Unas sesiones previas, ¿no? En que sería, ¿cómo decirte yo? El hecho de que no admiten una cosa que es actualmente clara, que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Sí, es decir, no deroga la ley de amnistía y muchos jueces se agarran a que son hechos amnistiados y se cogen a la ley de amnistía del Claro, entonces de alguna manera la ley esa podría exigirse en una nueva ley que se aplicara con ciertos derechos retroactivos. No, mire, sí. Es decir, los crímenes fueron de lesa humanidad. Sí, bueno, No. sí, la legislación internacional a la que España está adherida Claro. dice que los crímenes considerados de lesa humanidad, como son los cometidos durante el franquismo y durante la represión franquista en general, son considerados crímenes de lesa humanidad, por lo tanto no pueden estar amnistiados, aunque el país donde se cometan proclame o tenga una ley de amnistía, porque los acuerdos internacionales que España ha firmado dejan claro que esos crímenes nunca pueden ser amnistiados. Ahí hay una confusión, porque dicen que la ley eso lo arregla, la nueva ley, que un poco indica a los jueces que tienen que hacer caso de la legislación internacional, pero estamos viendo que muchos jueces, es algo que dicen algunas asociaciones de la memoria histórica, que van a continuar pues cogiéndose, ya que no está claro explícitamente y expresamente, es decir, no se anula la ley de amnistía, por lo tanto ahí la tienen para acogerse a ella. Lo demás son indicaciones, pensar que los jueces siempre van a tener buenas intenciones y van a optar por la opción más conveniente, más, digamos, entre comillas,
progresista, más favorable a las víctimas, y parece ser que no es así, que no va a ser así, y es que una de las pegas, es decir, uno de las cuestiones que las asociaciones de memoria, algunas de ellas, pues ponen como que la ley es insuficiente. Siguen insistiendo en que aún es insuficiente, precisamente por considerar que la ley de amnistía se tenía que haber derogado, se tenía que haber anulado, cosa que no. Claro, y que, por eso está en el documento, leía una carta que lo firmaba Octavio Alberola, que es uno de los, ¿no?, de los magísteres para las autoridades en este tema. Decía que la única manera de haberlo apañado bien era que en la nueva ley, que además lo proponía RC, pero no lo han hecho, el artículo 10 tendría que haber sido redactado literalmente como te leo ahora, según Alberola y según el grupo este de memoria histórica, ¿no? Reconocimiento de todas las personas fallecidas en defensa de la democracia. Punto 1. Se reconoce el derecho a una indemnización por una cuantía de 135.000 euros a las personas beneficiarias de quienes fallecieron o desaparecieron por la represión franquista a manos de funcionarios del Estado u organizaciones paramilitares hasta el 27 de diciembre de 1978. Entonces, claro, eso es lo que dicen que no ha recogido, porque el artículo que incluye no han hecho caso, porque añade, se reconoce el derecho a una indemnización de esa cuantía a quienes fallecieron durante el periodo comprendido entre el 1 de enero del 68 y el 31 de diciembre del 77. Es decir, ¿qué pasa con los anteriores al 68? O sea, con este artículo 10 que dejan ustedes aquí, no han cambiado nada. No han cambiado, han mantenido una cierta ignominia. Dicen que el artículo 7 añade un apartado 2 bis que dice que una indemnización de 9.616 euros a los contemplados inferior a 3 años, espérate un momento, a los anteriores. A los anteriores a esa, pero claro, dices tú, o sea, que a esos se les da una cuantía dice, no vale. En principio, con esto parece que hay represaliados de primera y de segunda. Si no se han atrevido, al final supongo que la cantidad de las indemnizaciones tampoco sería brutal, o sea, no sé cuánto dinero, pero además que más da, se gasta dinero en otras cosas, ¿no? Entonces sí que hay pendiente una recuperación de un trato digno a las personas que fueron víctimas, que sigue siendo importante, porque tiene detalles. Aquí en Madrid hace poco, no recuerdo el nombre, esta dificultad a veces de recordar el nombre, a una de las maestras famosas de la República anarquista más bien, le han puesto el nombre a una calle en Madrid, ya se la han quitado, claro, han arrancado la placa y han puesto otra, ¿no? Sigue habiendo una derecha sociológica, cultural, no solamente de los votantes de Vox, sino como se está viendo ahora, los que pueden votar tanto Vox como el Partido Popular, porque además tanto los líderes, no ya Aguirre, ¿no? Está Ayuso, López Ayuso, que bueno, ya sabes, de alguna manera es un típico ejemplar del enfrentamiento radical, pero el propio Feijóo, Almeida, por decirte uno más cercano, siguen, y todos los que votan de alguna manera, siguen pensando que para qué desenterrar, que tampoco fue tanto, que todos mataron. Ahora no, mire usted, no es así. No todos mataron, y sobre todo no a todos se les trata igual. Porque, insisto, desde luego a las víctimas de la violencia roja, del terror rojo, por hacerlo, o de las matanzas de los crueles anarquistas, digo, por emplear vocabulario grandilocuente que sí que era frecuente en la dictadura franquista, pues sin llegar a ese vocabulario, pero sí están muy cercanos y siguen pensando que no viene al caso, que es desenterrar, que es provocar enfrentamientos, pero no ha habido una obscuración real de todo lo que supuso el franquismo y de la barbarie del régimen de Franco, que obviamente, claro, como duró muchos años, tuvo una barbarie que no siempre fue igual de bárbara, ¿no? Entonces, esa es la ventaja que cuenta para que la gente en un momento determinado
pues prefiriera, por lo menos no enredar, no tengo que pasar páginas, porque al final había mucha gente, obviamente, que seguía recordando que sus familiares, su padre había sufrido una represión brutal. Sobre todo gente de nuestra edad en estos momentos, un poco y más jóvenes, cuyos padres realmente, porque padres, madres, familiares muy directos, sí que fueron víctimas directas de la guerra. Supongo yo que serían víctimas directas de la guerra, pues por encima entre los 20 y 25 años en 1936, ¿no? Hasta el 48, pues tú calculas, ¿no? Quiere decirse que gente que prácticamente quedan ya muy pocos vivos, quedan algunos todavía, ¿eh? Quedan algunos, la verdad, pero ya cada vez menos. Y entonces hay ese intento de ocultarlo, de mirar para otro lado, de no hablar, no, también se hicieron, ¿no? No, esto no conviene, no es prudente. Y al final es un argumento utilitarista no justificado, porque es falta de coraje, falta de valor. Yo ni siquiera que, incluso puede ser también, desgraciadamente, falta de apoyo popular real en la defensa de estas reclamaciones que son elementales, ¿no? Y con ello andamos, o sea, con una memoria. Es difícil escribir la historia, ¿eh? Vale. La historia, el libro de historia puede ser relativamente sencillo, llegar a más o menos acuerdos objetivos respecto a las cifras de muertos, etcétera, pero el hecho es que seguimos gozando del privilegio de ser el país con más muertos en tumbas desconocidas, ¿no? Me parece que debemos seguir siendo, ¿no? No estoy seguro, pero porque tampoco se han exhumado tantas fosas comunes, ¿no? Se han exhumado algunas, pero ya simplemente que eso no se haya hecho y que dejen en la cuneta a la gente, sabiendo además, bueno, ya dentro de poco ya no habrá gente viva que lo sepa, porque claro, en la mayor parte de los pueblos sí que todavía hay gente viva que dice, no, están allí, porque la gente lo supo, lo vio. Sí. Pues eso sí que me parece una ignominia, ¿no? Y que no se haya dotado económicamente ese tipo de acciones. Posiblemente sea más difícil recuperar que se aplique eso, que la amnistía no cubre los derechos de los crímenes de lesa humanidad, y yo creo que los crímenes de guerra tampoco, no sé si los crímenes de guerra los cubriría, pero estoy pensando ahora, por ejemplo, no sé, decir, en la famosa matanza en la carretera de Málaga a Almería, ¿no? Que allí los asesinaron despiadadamente, vamos, y de forma intencionada. Sabía que estaban tirando al blanco. Sí, sí. O sea que no parece que haya contestado. Me parece quizá la palabra infamia, pero bueno, al final quizá las cosas, también hay que llamar las cosas, no, es una infamia. Es infame que no se haya hecho un esfuerzo ya más serio, y ya va por la segunda, la tercera, en una ley de amnistía, una ley de memoria histórica, una segunda ley de memoria histórica, y sigue habiendo un colectivo importante que dice, no, estáis tomándonos el pelo a todos. Vale. Lo dejamos aquí, Félix, ¿vale? Bien, me parece bien, sí. Vamos a cambiar de tema. Teníamos un segundo tema por ahí que también me has propuesto tú, que era hablar de la mafia como política, la política como mafia, es decir, las equiparaciones que se pueden hacer de las formas de actuar de las organizaciones que se consideran mafiosas y el poder, la política, el poder, sobre todo la política cuando está en el poder, ¿no? Sí, Pues vamos a ello, porque me has enviado un artículo de 24 páginas, lo cual es sí, un es muy largo, es un largo estudio y muy serio, pero vamos, lo leí en su día, lo he revisado un poco ahora. Es de uno de derecha, del Linde, Luis María Linde. sí, Pero bueno, es un tío que lo ve claro, así que hay cosas que las ve claras y las explica con claridad, ¿no? Entonces, lo que me llamó la atención es porque él recogía, es una revisión de varios libros, ¿no?, dedicados a la mafia, pero sobre todo a una cosa sumamente interesante a la que de alguna manera estamos acostumbrados por, por muchas películas, ¿no? Estas de semigolpes de Estado, incluso
podría poner en los últimos acontecimientos, que parece que está quedando claro que el Donald Trump sí está esperando dar un golpe de Estado en enero del año pasado, ¿no? Que realmente sí, había pensado en ello. Lo que pasa es que alguien de los que le asociaba o que conocía el tema dijo, es que esas cosas hay que prepararlas mucho mejor. Si las preparas bien, lo das, el golpe de Estado, ¿no? Y que, bueno, que nadie diga que no se puede dar un golpe de Estado en Estados Unidos. Es decir, que al final esa ingenuidad de que las democracias sólidas no pueden sufrir un golpe de Estado, pues no está claro. Entonces, lo que era muy interesante, recogía una reflexión sobre 5 libros sobre la historia de la mafia, y había una reflexión sobre la mafia y el poder político. Y hasta qué punto el poder político había interiorizado prácticas mafiosas. Es decir, los poderes políticos, incluso aquellos democráticamente elegidos, se habían dejado llevar por prácticas mafiosas en las cuales se articulaban dentro de los respectivos partidos grupos anónimos, con nombres conocidos pero que nadie lo decía. De alguna manera se sabía quiénes eran o lo sabían los títulos más restringidos, que son los que tienen poder. Y poder además de hacer cosas mafiosas. Tú recuerdas, por ejemplo, porque esa se supo claramente, podemos recordar la Mitterrand ordenando a los servicios secretos que pusieran una bomba a un barco ecologista en Australia. Al barco de Greenpeace en la que murió. Sí, y con gente dentro, ¿eh? Portugués, sí. Bueno, no sé si pretendían que hubiera gente dentro, pero no les importó. O sea, no garantizaron que estuviera vacío. Y eso lo ordenó Mitterrand, todo el mundo sabe que los 5 el M15, no, MI15, ese de Fuerza de Servicio Secreto Inglés del Reino Unido, ese en Gibraltar en concreto, que nos toca cerca, a 3 de Lira, empecé que eran 3 ejecutados en la calle, vamos. Pero ejecutados. No en un enfrentamiento, ¿eh? Le pillas por la calle en un momento determinado, le pegas un tiro en la cabeza o donde corresponda, porque van fuerzas especiales que lo hacen, ¿no? O sea, ves esas que son las extremas, ¿no? Bueno, vimos a Estados Unidos fabricar pruebas falsas que avalaron Aznar y avaló Tony Blair, ¿no? Que era otro que estaba allí. Barroso y el estaba de Portugal, también. y el de Portugal. Sí, Barroso, pero no aparecía en la foto, pero estaba al Ya, lado. pero estaba, era el anfitrión de alguna manera, me parece Sí, recordar en ese momento. el anfitrión. Ya es Esther, ¿no? Y mintieron, no hubo ningún problema en esta cuestión, ¿no? O vimos a un gabinete, en este caso de Obama, estoy citando gente de izquierdas y de derechas, que no me quedo en reunidos contemplando por las pantallas de televisión cómo unas tropas especiales asesinaban a Bin Laden, ¿no? Sí. En su casa. Y mataban a unos cuantos más, me parece, dentro de la casa, ¿no? Sí, sí. Entonces quiero decirte que eso lo hemos visto, pero que sería, es decir, esas prácticas en que las mezclas entre los del poder y los del no poder, las fuerzas vivas, las no vivas, indicaban una cultura mafiosa. Nosotros tenemos el poder, nos reunimos, tomamos decisiones, nos saltamos las normativas democráticas porque tampoco pasa nada, ¿no? Porque luego ya nos vamos a encargar de que no pase nada, y vamos beneficiando a la familia. Y nunca mejor dicho, a la familia. Además con la famosa omertá, que ¿te acuerdas? Es una de las características de la mafia, ¿no? A la familia nunca se la delata. Y si la delatas, eres cadáver al día siguiente. Entonces, bueno, en estos momentos, claro, en el caso de España en concreto, porque te proponía el tema, porque de alguna manera hemos pasado
unos 2 o 3 últimos meses muy entretenidos, ¿no? De ver, por ejemplo, lo de la política de Cataluña, Borràs, que al final va a caer, ¿no? Bueno, eso quieren hacer, que caiga. De momento Pero es que parece que tiene todas las de caer, ¿eh? se resiste, Claro pero que se resiste, tiene o está ahí metida. tiene Y muchas entonces, posibilidades, sí. claro, no quiere caer porque al final tiene unos privilegios derivados del cargo, unas nóminas muy cuantiosas. Ahí sí que los altos cargos de las administraciones públicas sean elegidos, sobre todo los elegidos, no los altos cargos de funcionarios. Sus salarios son equivalentes a los altos cargos de los mejores consejos de administración. Hombre, no llegan a los 10 millones de euros de Pablo Isla, ¿no? Pero bueno, tienen salarios de 150.000 euros, más pensiones de jubilación curiosas, ¿no? Más vuelta a la vida civil con puertas giratorias, no giratorias, muchos de ellos, no todos, pero un número, ¿no? Eh, Tienes el caso de Horta, ¿no? De la de Valencia, ¿no? Mm. Todo pinta en principio, y luego ya veremos lo que pasa, pero lo que pinta es lo que pinta, ¿no? Ayer nos desayunamos con que el juez ha dicho, el Tribunal Supremo, a la cárcel a 2 expresidentes de Andalucía, ¿no? Bueno, le ha dicho que a la cárcel Griñán. A la cárcel uno y el otro no. El otro suspendido para cargo público durante, bueno, muchísimos años. Sí, bueno, toda su vida, claro. Pero le va a mandar a la cárcel, ¿no? Es el primer alto cargo que va a la cárcel, creo yo, ¿no? Bueno, ha habido No sabemos si va a ir. ha habido otros altos cargos. ¿Te refieres si te refieres a Andalucía? Sí. Presidente. Bueno, pero acuérdate de Mata, el de Baleares, que también Sí. está en la cárcel. ¿eh? Sí, también, claro. Y Y que fue Carlos no llegó presidente. de milagro, ¿no? Bueno, Pero bueno, por ejemplo, lo que te iba a decir yo, es decir, en este caso concreto, ves el caso de los andaluces sería un caso muy evidente de el clientelismo, que es una manera de un estilo mafioso. Yo os protejo, extorsiono y robo a otros, pero a todos los que estáis, yo soy el padrino de todos vosotros y os garantizo un nivel de vida, ¿no? Entonces los protegidos, claro, no les iba mal con el mafioso. Acuérdate del narco más famoso colombiano, el Escobar, ¿no? Había hecho una red que equivalía al Estado, campos de deportes, colegios, de subvenciones. Claro, todo hecho con el negocio de la droga, en el cual empleaban prácticas brutales para salir adelante, ¿no? O sea, mafias. Pero mafias que se convertían en poderes fácticos y tenían cierto mimetismo del Estado, en el sentido de lo hago por vuestro propio bien. Obviamente tenéis que obedecerme, ¿no? Entonces, esos comportamientos mafiosos incluían la omertà, pero aquí la ley del silencio. Nadie dice nada. Todo el mundo sabe, todo el mundo calla. Bueno, cuando el otro día declaraba el fiscal, decía que prácticamente todos los altos cargos de los gobiernos que hubo en Madrid durante la presidencia de Esperanza Aguirre, prácticamente todos, incluso su consejera inmediata, debía seguir el proceso que tiene posiblemente pena de cárcel. Menos Esperanza Aguirre, porque nadie la había delatado. Nadie había declarado en contra de ella. Todo el mundo había dicho que ella no sabía nada. ¿Quién se lo cree eso? ¿Tú te lo crees? Yo no me lo creo. Claro. Es posible que salga... Bueno, queda que el juez le dé la razón o no al fiscal. Bueno, la sospecha de que la justicia no solamente tiene un sesgo de derechas por razones sistémicas constitutivas de que defiende las leyes establecidas, que suelen ser
a favor de los poderes establecidos, ¿no? Las leyes suelen reflejar lo que es el poder social y cómo funciona, ¿no? Entonces quiero decirte que de alguna manera, aparte de ese sesgo de derechas, de pronto te encuentras algunos fiscales o tal que tiene una pinta de estar comprado, ¿no? Acuérdate al juez famoso en Cataluña, ¿no? Que fue el caso del Banco Santander, ¿no? Que sí, que condenó injustamente a gente, la mandó a la cárcel. O sea, son casos extremos, ¿no? Pero cualquiera sabe en estos momentos, ¿no? Entonces, es esa configuración mafioso-política la que debe preocuparnos, sobre todo en momentos en que los riesgos, ya lo he comentado en otro programa, en otro momento, los riesgos de que se vaya avanzando hacia regímenes autocráticos en los cuales cada vez cuente menos la voluntad popular, porque al final, como decíamos los anarquistas, en principio, una vez que llegas al poder, tus vínculos de obediencia son con los que te han llevado hasta allí y los que te rodean de la familia, no con quienes te han votado, pues entonces yo es que tengo que gobernar como corresponde. En el caso español hay sistemas como el inglés que como cada diputado es independiente, ¿no? Pues tienen mayor autonomía, pero ese espectáculo que se ve en el Congreso de Diputados, de que los diputados de cada partido reciben la consigna de que tienen que votar, voto que se ha decidido no en una discusión colectiva entre todos ellos, en una asamblea de todos, escuchando a todos, no, sino por el pequeño comité de los que dominan, pues podemos avanzar hacia regímenes autocráticos. Hay síntomas muy preocupantes al respecto en todo el mundo, no solamente en todo el mundo además, en algunos países ya es descarado, pero en todo el mundo. Entonces podemos acercarnos hacia modelos parcialmente son mafiosos. Pero es que además la mafia es una de las cosas que también tiene el Estado, es decir, el miedo. Junto al monopolio legítimo de la violencia, subrepticiamente, de manera un poco implícita, podríamos considerar también que algo de mafioso tiene el Estado porque maneja con bastante soltura mecanismos de miedo. No de miedo o terror en el sentido de te podemos dar un tiro en la nuca, puedes aparecer muerto mañana, no como por ejemplo en sociedades muy brutales ocurría, no sé si ocurriendo en Guatemala, ¿no? Que un juez díscolo podía encontrar la cabeza de un animal o de otro o de una persona en la puerta de su casa, la cabeza cortada, para que con una nota, esto le puede pasar a cualquiera, ese tipo de terror no, pero que los estados manejan el miedo, infunden cierto miedo para garantizar que la gente acepta medidas que no son sólidas. Recuerda las sospechas que hubo por muchos grupos, yo no las compartía, pero tener ese fundamento implícito de las medidas de control brutal con la pandemia, ¿no? Y bueno, también podría ser un ensayo. Si yo de pronto se ponen las cosas feas, la guerra en Ucrania se mantiene, como dicen algunos, una vez más Rusia cuando llegue el invierno manejará el poder del general invierno y doblegará el orgullo o la prepotencia alemana y austriaca, ¿no? Y con ellos detrás todos, pues igual nos recuerdan, bueno, miren ustedes, a partir de tal fecha el gas no se va a dar más que de tal hora a tal hora, ¿no? Porque si no, me explico, y te impondrán las medidas que consideren oportunas, sin ningún detalle. Que eso, ya digo, no es la mafia, pero sí que aquellas reflexiones, ya te venía de las hacía Linde, insisto, una persona de derechas, ¿no?
Lo que pasa es que hay gente de derechas y gente que piensa, y gente de izquierda que piensa poco, todo está distribuido un poco aleatoriamente quizá. Y yo creo que tenía razón. Se basaba, digo, en 5 estudios centrados sobre todo en la mafia, pero sí llamaba la atención sobre ese riesgo, ¿no? Y yo creo que, y bueno, y no te quiero decir ya por lo que nos toca a nosotros, por lo que nos toca a nosotros, en las prácticas mafiosas en Estados Unidos en el sindicalismo. Ujú. El sindicalismo americano, bueno, yo creo que fue como movimiento reivindicativo, que al principio fue muy duro, desapareció cuando fue controlado por la mafia. Y creo que sigue controlado por la mafia, ¿eh? Sigue controlado por la mafia. Creo, no lo he estudiado recientemente, no es un tema que me interese mucho, pero también es cierto que una vez y no quiero ser muy duro, ¿no? Pero observa ciertas prácticas, pues, no sé, eso de la familia, a los tuyos, los protejo, entre el sindicalismo que practican comisiones y UGT, huele mal muchas veces, ¿no? Huele mal. Incluso el de otros, ¿no? En algún momento, cuando notas que lo que están negociando son derechos no de los trabajadores, sino de los burócratas sindicales, ¿no? O cuando observas, por ejemplo, que destituyo a la secretaria de Izquierda Unida y nombro a mi amiga Bestringe. Pero, ¿esto de qué va? ¿Esto de qué va? ¿Pones a los amigos como gran mérito del asunto? ¿Eh? Bueno, a lo mejor tiene mérito, no lo sé, no voy a discutir instrumentos, pero no sé a ti, a mí por lo menos me deja más sabor de boca. O sea, tenéis batallas internas, entonces destituyo a uno, meto a otra, esa es amiga mía, el otro es que es del otro grupo. Yo no sé, a mí me huele mal, ¿qué quieres que te diga? Sí, son las cuestiones de la política que ellos lo ven totalmente, Lo ves normal, lo es ven normal, propio. casi que lo consideran lo que se va a hacer, una época preelectoral, hay que renovar equipos, hay que poner gente más de confianza porque tenemos que ganar, menos afín que la otra persona, por lo tanto, vete tú que va a venir tal. Y para ellos es normal, para nosotros es extraño. Es extraño y el vuelco, sobre todo porque además una cosa es que yo para un trabajo llame a algún amigo, porque no estoy repartiendo, no, es decir, no, son mis negocios, son mis asuntos, llamo, oye, este le conozco, este es bueno, pero eso no es mafioso, ¿no? El problema es cuando los metes en cargos políticos. Y yo creo, y claro, si hay un ejemplo perfecto del mafioso en los dos sentidos de la palabra, de alguna manera, es lo que hundió por fin al PSOE en Madrid, ¿no? Al Partido Socialista Obrero de Madrid, ¿no? Que fue lo del Tamayazo. Porque si huele a mafia el voto negativo de Tamayo y su compañero, fueron dos, no fue Tamayo y otro, no me acuerdo el nombre del O otro. Tamayo y una mujer, Sáez, se llama. ¿Sabes? Sí, pero claro, el que pasó a la fama fue el Tamayo, ¿verdad? Tamayo y sí. Olía a mafia, le Mm. habían comprado, no sé exactamente el qué, cómo, pero olía. ¿Eh? No tenemos pruebas, no se ha hecho investigación, no salió nada, no se encontró nada, pero de lo que yo sabía, era igualmente mafioso que Tamayo estuviera allí sentado, Ujú. porque no era por méritos propios, sino por redes clientelares, influencias, amistades, compadreo, Cuotas de poder dentro del partido, es cuotas de decir, poder, ese tipo de historias, ¿no? Las familias, se habla mucho entre ellos de las familias del PSOE, las familias del PP. ¿Cómo que las familias? Eso es vocabulario mafioso, ujú, digo yo. Y luego, claro, el PSOE siempre tuvieron el toque bonito de tener otro toque monárquico, ¿no? Tienen varones. mm. Que siempre te he dicho muchas veces que siempre me ha extrañado que no hayan montado en cólera y hayan dicho que a mí no me llama usted varón en su vida. ¿Eh? Porque se lo dicen y no vuelve a aparecer. ¿No? Si vuelve a aparecer un periódico hablando de mí como los varones del PSOE, le voy a poner una demanda. Bueno, pero eh, es un lenguaje, digamos, coloquial. Ya, También pero le coloquial podría poner una no te demanda, llaman podría el quejarse. líder de, ¿no? Los Sí, líderes de, sí. ¿no? Pues sí, vamos, te voy a llamar los tíos buenos o las tías buenas, pero claro, eso no procede, ya sería muy grosero, ¿no? Pero llamarlos varones,
Bueno, al final, sí, usted es el rey, ¿no? Usted es el monarca máximo, ¿verdad? En fin. Entonces digo que sí, que debemos, me parece una reflexión que conviene recordar porque sí estamos avanzando hacia hacia un debilitamiento de lo que sería sociedades potentes democráticas. Y al final, y en España tenemos ese déficit también secular, lo que garantiza que una democracia se mantiene es que hay una vida civil asociativa potente. Ujú. Si no hay eso, mal asunto. O sea, si no hay gente capaz de movilizar en un determinado momento, gente que para manifestarse, para hacer una sentada, para recoger firmas, para montar un... Si no tienes gente que está constantemente con capacidad de vincularse, de unirse y actuar colectivamente para frenar a los poderosos, la única fuerza que tenemos son dos, que tenemos razón y que somos más. Bien, Pero que tenemos Félix. razón, no, como no nos la dan, eso es más discutible. Pero que somos más, sí, en principio sí somos más. Lo de la razón ya es diferente. Ya, si no nos la van a dar, pero porque están equivocados. Pero tenerla tenemos, ¿no? Sí, Bien, terminamos aquí pues sí, podemos terminar aquí. y de paso le decimos a la gente que nos vamos a oír por el mes de septiembre más o menos, Me parece una buena idea. porque ya viene época de... Igual alguno dice, por fin, por fin. Sí, también puede ser, pero sí, cada cual tiene sus gustos y Exactamente. sus querencias, sus filias, sus fobias, etcétera. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Volveremos y le contaremos cosas a la gente si no pasa nada y no se nos lleva por delante pues la canícula, lo que queda Ya. y todo eso. Muy bien. Muy bien, Bueno, joven, un placer. igualmente. Nos Eh, vemos en un mes. Eso es, que lo pase usted bien. Haré lo que pueda. Bueno, nos vamos también de aquí.